Hola, buenos días. Buenos, Espero se encuentren buenos bien. días, profe. Eh, con Hugo estudiaron, bueno, vieron algo de gráficas de funciones. Decía él que vieron la función cuadrática y, y la función hiperbólica, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con respecto a la ecuación cuadrática? No, Sí, profe. No, profe, ninguna, todo quedó muy claro. todo quedó claro. Y con la ecuación hiperbólica, todo quedó claro. Sí, profe, todo quedó claro. Bueno, vamos, entonces, hacemos algún ejercicio, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, Bueno, a ver, ¿alguien por ahí tiene el micrófono abierto? Se escucha. Vamos a ver, ¿todo bien? Bueno, vamos a ver, gracias. Bueno, entonces vamos a dar una función. Vamos a trazar la gráfica, ejemplo 1. Trazar, dada la función f de x igual a 3x menos 2 entre x menos 3 más 3, ¿verdad? Vamos a dar el dominio de la función. Vamos a calcular dominio, imagen. Ajá. Vamos, dos intersecciones con los ejes coordenados. Con los ejes coordenados que vamos a pedir asíntotas horizontal y vertical. Y luego 4, bosquejar la gráfica. Vamos a bosquejar la gráfica de esta función. Bueno, dominio e imagen. ¿Cómo calculamos el dominio de esta función? Pues son, para respuesta, el dominio de f. El dominio de profe, f ¿puede son, bajar su cámara, por favor? ¿sí? El dominio de la función son todos aquellos números reales para los cuales la expresión algebraica, dado del lado derecho, tiene sentido. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene sentido ahí? Pues son todos los números reales, son todos aquellos números reales en donde la x es distinta de ¿qué? De x más 3 es distinta de 0, porque es en el lugar
donde, ¿sí? El lugar donde, si x fuera menos 3, entonces tendríamos una división entre 0. Por lo tanto, aquí, para determinar en qué valor es distinto de 0, pues determinar, es más fácil determinar dónde es 0. Y donde es 0 es cuando x vale menos 3, ¿verdad? Por lo tanto, aquí respondemos que son todos los números reales, excepto el menos 3. Ese sería el dominio. Para calcular la imagen, aquí respondemos 1. Para calcular la imagen de f tenemos que hacer el siguiente truco. Ajá. Serían todos los posibles valores, de la función, ¿verdad? Donde x es distinto de menos 3. ¿Sí? ¿Qué tanto abarcamos de los números reales ahí, verdad? ¿Qué tanto abarcamos? Bueno, voy a encender la luz para que se pueda ver el pizarrón abajo. Abajo no molesta, pero arriba sí molesta la luz. Entonces, para calcular estos valores, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a dividir la función 3x menos 2 entre x y lo vamos a dividir entre x. Y en el denominador vamos a tener x más 3 y lo dividimos entre x. ¿Sí? Y aquí hacemos esto igual. ¿A qué sería igual esto? Pues 3x, si la x es distinta de 0, aquí tendríamos que esto es 3 menos 2 entre x. ¿Correcto? 2 entre x. Entonces, x más 3, aquí nos quedaría 1 más 3 entre x. Ajá. Entonces, de todos los números reales, si la x es muy grande, muy grande, este número sería 0, ¿verdad? Si x es muy grande. Por ejemplo, si x es 1.000.000, 2 entre 1.000.000 es un 2 millonésimo, y aquí serían 3 millonésimos. Entonces, si x es muy grande, este número tendería a ser 3, ¿verdad? Es decir, nosotros podríamos abarcar todos los números excepto el 3. Nunca sería posible tomar el número 3. No sé si ese razonamiento quede claro. Nos preguntamos si existe un número para el cual esto valga 3. Ajá. No sé si eso quedará claro. ¿Existirá un número tal que esto valga 3? Pues vamos a suponer que existiera un número x tal que esto vale 3. Ajá. Si existiera ese número tal que x vale 3, ajá. Si existe x en los reales tales que esto es igual a 3, entre 1 más 3x, 3 sobre x, entonces, si existe un número en R tal que este 3 menos 2 entre x, entre 1 más 3 entre x, esto vale 3, ¿qué pasaría? Pues tendríamos que 3 menos 2 entre x es igual a 3. Bueno, aquí ya no nos vamos a escribir más hacia atrás para que pueda caber todo el razonamiento. ¿Sí? Si existe x tales que tal que 3 entre menos 2 entre x dividido entre 1 más 3 sobre x es igual a 3,
Entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que 3 entre x, 3 menos 2 entre x es igual a 3 por 1 Profe, más ¿puede 3. bajar la cámara, por favor? Sí, pasaría que esto es 3 más 1 entre 3 sobre x, ¿verdad? Pasaría eso. ¿Correcto? Y para x distinto de 0. ¿Pero eso a qué me llevaría? Vamos a pasar al otro lado. Si esto fuese cierto, eso me llevaría a la siguiente situación. Ajá. ¿A qué situación me llevaría? Me llevaría a que me llevaría a la siguiente situación, ¿no? Me llevaría a que 3, ahí se alcanza a ver, pero estorba el foco, ¿verdad? 3 entre 3 menos 2 entre x es igual a 3 por 1 más 3 sobre x. Pero esto me daría que 3 menos 2 entre x es igual a 3 más 3 sobre x. Entonces, esto me llevaría a que se cancela el 3 y menos 2 entre x es igual a 3 entre x. Y si aquí multiplicamos, puesto que x es distinto de 0, llegaríamos a que menos 2 es igual a 3. Y esto es una contradicción. Por lo tanto, no existe x en R, tales que f de x sea igual a 3. Esto significa que el 3 no pertenece a la imagen de la función. No pertenece a la imagen de f. Y por lo tanto la imagen pues tiene que ser de menos infinito a 3, unión de 3 a más infinito, o lo que es lo mismo, los reales excepto el 3, ¿verdad? Así, los reales excepto el número 3. Ese sería el... Una pregunta, ahí dice lates. Perdón. Abajo Por dice, lo, por lo tanto. tales que... Ah, Tales que... O sea, no existe un número tal que se cumpla eso, ¿verdad? Acuérdense que la imagen de la función son todos los f de x igual a y, tales que x pertenece al dominio de la función, ¿verdad? Tales que, pero el dominio de la función, pues en este caso, pues diríamos son todas las f de x en R iguales pues, todas las f de x igual a y o f de x, tal que x es
¿Distinta de quién? De menos 3. De menos 3. Entonces serían los reales excepto el 3, porque ese nunca va a poder ser alcanzado. Ajá. Intersecciones, el dominio e imagen. De hecho, lo que hemos encontrado aquí, vamos a hacer un dibujo. Lo que hemos encontrado es lo siguiente, que Profe, perdón, ¿le puede regresar nada más tantitito? sí, claro. Por favor. Ajá. Más. Ya, gracias. Sí, ahí está. Ya, Y gracias. vamos bajando, así poco a poco. Ajá. Sí. Entonces, lo que hemos encontrado es lo siguiente en este paso, que tenemos el eje vertical y el eje horizontal. ¿Sí? El menos 3, el menos 3 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, tenemos una recta que viene así, ¿no? Esa recta nunca va a ser tocada. Entonces, esta es la asíntota vertical. Sí, la asíntota vertical es con la X que se da en la recta donde la X es menos 3. Porque esa recta nunca va a ser intersectada por la curva. Estamos entonces contestando la pregunta 3, ¿verdad? Y la asíntota horizontal es cuando la X vale 3. Que tampoco va a ser tocada porque esta va a ser, entonces y igual a 3 es la otra recta, ¿verdad? Así tenemos. Ajá. Entonces, falta definir las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Cómo calculamos las intersecciones con los ejes coordenados? ¿Lo vieron el viernes o no lo vieron el viernes? ¿Cómo se calculan las intersecciones con los ejes coordenados? Vamos a ver, pasamos al otro lado ¿ya puedo pasar al otro lado? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que se les haga raro? ¿Todo está bien? Sí, profe, todo Por está el bien. momento sí, profe. Todo está bien. Bueno. Bueno, vamos a pasar al lado de izquierdo de este pizarrón. Nos movemos hacia el lado izquierdo. Vamos aquí. Y vamos a ver intersecciones con los ejes coordenados. Lo que sería dos intersecciones con los ejes coordenados. Ajá. Bueno, inciso A, intersección con el eje X. Intersección
con el eje X. Para calcular la intersección con el eje X, sí, lo que hacemos es lo siguiente. De la intersección con el eje X, pues ustedes se imaginan mentalmente que si tienen aquí su sistema de coordenadas, la gráfica tiene que pasar en este punto para que intersecte el eje X. Y ustedes dicen allí, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que la Y vale 0 y que la X tiene un cierto valor. Pero aquí lo importante es que la Y vale 0. Por lo tanto, lo que ustedes hacen aquí es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué hacen? Pues que si f de x está dada por ¿cuánto está? Por 3x menos 2 entre x más 3, para que esto se haga 0 necesitamos que se cumplan dos condiciones. Que el numerador sea 0, pero el denominador tiene que ser distinto de 0. Es distinto de 0. Ajá. Sí, necesitamos que el numerador 3x menos 2 entre x más 3, para que esto sea 0, necesitamos que se cumplan dos cosas. Primero, que el numerador sea 0 y el denominador, que en este caso x más 3, sea distinto de 0, ¿verdad? O sea que para que un cociente sea 0, necesitamos que el numerador sea 0. Pero esto a qué equivale? Pues equivale a que x es igual a 2 tercios. ¿Sí? X es igual a 2 tercios. Y si x vale 2 tercios, lo sustituimos aquí, decimos 2 tercios más 3, pues sí, pues es distinto de 0. Entonces, en el punto 2 tercios, aquí escribí mal, perdón, aquí debe ser x y 0 aquí, ¿verdad? Para que la segunda componente es la y igual a 0. Entonces necesitamos que este punto es la intersección con el eje de las x. Es el punto de intersección. Sección, ¿no? Punto de intersección con el eje X. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver intersección con el eje de las Y. Con el eje Y. Y para ver la intersección con el eje Y, lo que debemos tener en mente es lo siguiente, ¿verdad? Lo que debemos de tener en mente es que la gráfica cuando intersecta el eje de las Y, aquí está Y, debe ser un cruce con el eje de las Y. Pero en este cruce la X vale 0 y la Y tiene un cierto valor. ¿Cuál es ese valor de la Y? Pues cuando la X vale 0, Y tiene que ser f de 0. ¿Sí? Entonces aquí es más fácil porque Y igual a f de 0 es solamente sustituir, en lugar de la X ponemos 0. Entonces sería 3 por 0 menos 2 entre 0 más 3 es igual a menos 2 tercios.
¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, si la X vale 0, la Y vale menos 2/3, es el punto de intersección con el eje de las Y's. ¿Sí? Entonces, pues nos vamos hacia el otro punto. ¿Sí? Nos vamos hacia el otro punto. A ver si quieren copiar esta parte. ¿Está correcto? Ajá. Sí, está bien. Y nos vamos hacia el otro lado. Ya, nos podemos pasar al otro lado. Entonces, fíjense, en este lado del pizarrón habíamos comenzado una gráfica, que es esta. Aquí está el origen. Vamos a borrar la parte de arriba. Entonces, ¿qué encontramos? Que intersección con el eje de las X, ¿sí? La intersección con el eje de las X está en el punto. ¿En qué punto encontramos? En 2/3, 0. 2/3, 0 se encuentra por aquí. Aquí es 1/3 y 2/3, 0. Aquí sería 2/3. Y con el eje de las X, sí, con el eje de las Y, ajá. Y con el eje de las X encontramos menos 2/3 también. Aquí está el 1. Aquí tenemos menos 2/3. Menos 2/3 se encuentra por aquí. Entonces, ¿qué significa? Que una rama viene así, ¿verdad? Va a cruzar aquí y se va a venir hacia abajo. Entonces significa que esta hipérbola va a ser una hipérbola que, como esta gráfica tiene que conservar cierta simetría. Ajá. Aquí está el centro de la hipérbola. Entonces, la gráfica viene de esta forma. Esta es otra rama de la hipérbola que viene así. Y esta es otra rama de la hipérbola que viene de esta forma, ¿no? Ajá. Esa sería la gráfica de esa hipérbola. ¿Correcto? Aquí. Y ahí tienen la hipérbola. ¿Qué les parece? El eje de las Y y el eje de las X. El eje de las X. Entonces el centro de la hipérbola pues se encuentra aquí, ¿verdad? ¿En qué punto se encuentra el centro de la hipérbola? En donde se cortan la asíntota horizontal. Esta se conoce como asíntota horizontal. Y esta es la asíntota vertical. Vertical. ¿Vale?
Esa es la asíntota vertical. Ya no hay problema para dibujar funciones. ¿Qué dicen? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Sí. Bueno, lo que hemos visto entonces hasta ahora son ecuaciones cuadráticas e hipérbolas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora de qué se trata la suma de funciones, ¿no? Entonces, fíjese, la recta que tienen como asíntota vertical corresponde a los reales menos ese número, ¿verdad? Y la imagen corresponde a los reales menos la asíntota horizontal. ¿Lo notan ustedes? Los reales menos ¿qué? Menos, ¿sí? La asíntota vertical es el dominio y los reales menos la asíntota horizontal es el contradominio de una hipérbola. ¿Está claro? ¿Lo pueden ver así? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué me contestan? A ver, vamos a ver si me contestan las siguientes preguntas así rápidas. ¿Cree que podemos hacer otro ejemplo? Sí, sí podemos hacer. Es decir, aquí, ejemplo 2. Ejemplo 2. Dada la función f de x es igual a 2x menos 3 entre 3x más 5. Vamos a calcular, calcule. ¿Qué vamos a calcular? El dominio de f y el contradominio de f.
o la imagen de f. ¿Qué hacemos para calcular el dominio de f? El dominio de f, pues son todos los reales, el conjunto de números reales para los cuales 3x más 5 es distinto de 0. Es el dominio de f. Son todos los números reales tales que 3x más 5 es distinto de 0. Entonces, hacemos 0. ¿Qué hacemos 0? Pues hacemos 0 el denominador. 3x más 5 es igual a 0, sí, solo sí. X es igual a menos 5 tercios. Entonces aquí ponemos los reales menos 5 tercios. Ajá. ¿Cómo se vería esto aquí en una gráfica? Pues aquí a los reales les vamos a quitar ¿Puede bajar la menos, cámara, profesor? ¿sí? Por favor. Le vamos a quitar los reales menos el 5 tercios. ¿Sí? 0, 0. Si tomamos el 1 así, el 2, aquí el menos 1, pues son menos 3 tercios, menos 4, menos 5, aquí si esto es menos 2, aquí se encuentra el menos 5 tercios, entonces esta es la asíntota vertical. Aquí está la asíntota vertical. X igual a menos 5 tercios. Esa es la asíntota vertical. ¿Correcto? Esa sería la asíntota vertical. Desde luego que este es el eje de las X, de las Y, y este es el de las X. Entonces, esta es una asíntota vertical. ¿Cuál sería la imagen? Pues para la imagen vamos a hacer el truco que dijimos, ¿no? La imagen de f. Para calcular la imagen de f serían, dividimos f de x entre x y nos Profe, ¿puede quedaría, bajar la cámara, por favor? sí. Para calcular la imagen, vamos a hacer, porque hay más espacio. Para calcular la imagen de f, ¿qué hacemos? Pues a f de x la dividimos numerador 2x más 3 entre x, 2x menos 3 entre x y 3x más 5 entre x. Y esto va a ser igual, es igual a 2x entre x es 2 menos 3 sobre x. Y aquí 3 más qué más 5 entre x. Entonces, fíjense, este 2 tercios es el número que nunca va a alcanzarse y corresponde al, hacia aquí está el 1, aquí está 2 tercios, este sería la asíntota horizontal. Este número jamás va a ser alcanzado. Tienes aquí la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Entonces la parábola anda en cualquiera de los 4 cuadrantes, pero no va a tocar a estas 2 líneas rectas porque son las asíntotas. Ajá. Entonces esto contestaría una pregunta. 2 preguntas. Dirías que el dominio son todos los reales y la imagen son todos los reales menos el menos 5 tercios. Y la imagen de f serían todos los reales excepto 2 tercios. ¿Sí? La imagen está en el eje de las 10. Y calcular las intersecciones con los ejes coordenados de intersecciones con los ejes coordenados. Con los ejes coordenados. Para calcular las intersecciones con los ejes coordenados, ¿qué hacemos? Pues hacemos
Primero, pues si la x vale 0, con el eje de las x, hacemos que la y valga 0. Pero que y vale 0 equivale a decir que 2x menos 3 entre 3x menos 5 es 0. Pues eso equivale a que el numerador es 0, o sea que x es igual a 2 tercios, ¿no? Quiere decir que en 2 tercios, ¿sí? Que en 2 tercios, ¿dónde se encuentra 2 tercios? Ajá. Aquí. Profe, es 3x más 5, ¿no? 3x más 5. ¿En cuál? En esta de y es igual a 0, por lo tanto 2x menos 3 entre 3x más 5 es igual a 0, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. La función que tenemos es esta, ¿no? A lo que se refiere la compañera es que nada más se equivocó en el... Le puso negativo en vez de positivo. Ah, le puse Eso sabe, negativo profe. ahí. Ok, a esto, ¿no? Ajá. Pero cuando la y vale 0, cuando x vale 2 tercios, pero dijimos que era la asíntota horizontal, ¿no? Ajá. Ese valor no podría ser tomado. Vamos a ver por qué no podría ser tomado. Es 2x. Ajá. Ese valor no podría ser alcanzado, ¿no? 2x igual a 2 tercios. Ok. No, pero es para x igual a 2 tercios, sí. Sería, esto es y, ¿sí? Esto es en el eje de las x, el otro valor es en el eje de las y, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos el 1. Aquí es 2 tercios. Esto es 2 tercios. Ajá. Y el punto de intersección sería 0 con 2 tercios con el 0. Sería este valor. Y luego la intersección con el eje de las y sería intersección con el eje de las y. Intersección con el eje y. Pues sería cuando la x vale 0. O sea, y es igual a f de 0. Pero si x es 0, tenemos menos 3 quintos. Porque sustituimos, ¿sí? Sustituimos en la ecuación de arriba, en esta ecuación, sustituimos x igual a 0 y nos queda menos 3 quintos. Si x es igual entonces a menos 3 quintos, tenemos 0, menos 3 quintos. ¿Dónde se encuentra menos 3 quintos? Menos 3 quintos, si aquí tenemos el 1, dividimos aquí en 5 partes, y aquí está 3 quintos. Quiere decir que la rama de la parábola, de la hipérbola, ¿sí? La rama de la hipérbola viene de la siguiente manera. La rama de la hipérbola viene así, ¿verdad? Esto nos queda así. Y esta es la otra asíntota, entonces se viene hacia abajo. Y de este lado
De este lado que tendríamos, pues tendríamos que, por simetría, aquí sería la otra rama, ¿no? Tendríamos una hipérbola de esa forma, ¿no? Profe, ¿puedes subir tantito la cámara, por favor? Sí. Ustedes la pueden dibujar con mayor precisión en su cuaderno cuadriculado. Ajá, y nos quedaría algo así. Profe, yo tengo duda en intersección con el, bueno, en el punto B. ¿Por qué salen 2/3? Porque si haces que el numerador se haga 0, ¿cuál es el numerador? 2x menos 3, ¿no? Ujú. Ujú. Para que eso sea 0, vamos a escribirlo aquí. Y es igual a 0. Sí, solo sí. Esto se hace 0, ¿verdad? 2x menos 3 entre 3x más 5. Necesitas que esto sea 0. Pero para que eso sea 0, necesitas que el numerador sea 0. Entonces despejas la x. Pero no queda 3/2. Ah, no, es 3 medios, exacto. Gracias, es aquí 3 medios, ¿no? 3 medios. 3, si tenéis razón, 3 medios. Entonces, si la x vale 3 medios, vamos a hacer el punto, la hipérbola que tenemos aquí, no es 2/3, sino 3 medios, se viene más hacia adelante. Vamos a dibujar la parábola más adelante, ¿no? Digo, la hipérbola. Gracias por la aclaración. Las asíntotas sí están bien. ¿Sí? Vamos a dibujar acá la hipérbola con mayor cuidado. ¿Sí? Tenemos entonces que las asíntotas son menos 5 tercios. Aquí está menos 1, menos 2. Aquí hay 5, 3 tercios. Ajá, 1, 2, 3. Y aquí sería 4, 5 tercios. Aquí dibujaríamos una asíntota vertical. Y la otra asíntota, la asíntota horizontal, es 2 tercios. Aquí está el 1. Esto es el 1. Y aquí tenemos 2 tercios. Ese es 2 tercios. ¿Sí? Entonces, las intersecciones con los ejes coordenados, con el eje de las X es 3 medios. 3 medios. Si aquí tenemos el 1, 2, 3 medios, pues sería aquí 1, 2, 3 medios se encuentra por aquí. ¿Sí? Esta es una intersección. Y con el eje de las Y es la intersección con el eje de las Y, eso es 2 tercios, menos 3 quintos, perdón.
menos 3/5. Aquí tenemos el menos 1. Aquí tenemos 2/5. 3/5 sería más o menos por aquí. 1/5, 2/5, 3/5, 4 y 5, ¿no? Entonces 3/5 se encontraría por aquí. Ajá. Entonces, una rama es esta. La otra viene aquí. Entonces, por simetría, aquí tendríamos que la otra rama se encuentra hacia acá. Y esa más o menos sería la hipérbola. Y lo azul. Más o menos esta es la hipérbola. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Quién me hizo la corrección? Yo, Diana. Diana Bazán. Muchas gracias, Diana. De nada. Está bien así, entonces ahora más o menos ustedes la pueden trazar ahí en su cuaderno. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora algo como que se conoce como operaciones entre funciones. Las 4 operaciones fundamentales entre funciones. Vamos a ver las 4 operaciones fundamentales. ¿Ya está clara esta curva? ¿Qué más nos falta de la curva? Ya tenemos el dominio, la imagen, las asíntotas horizontales y verticales, intersecciones con los ejes coordenados y la gráfica de la función. ¿Qué más se nos puede pedir? Nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver ahora las 4 operaciones entre funciones. ¿En qué consisten estas 4 operaciones? Bueno, pues resulta que si yo tengo 2 funciones, ¿sí? Operaciones algebraicas
entre funciones. ¿Cómo son? Bueno, dadas que son la suma, la resta, la multiplicación, y la división de funciones. ¿Correcto? Dadas dos funciones. Sí, vamos a encender aquí la luz. Se ve, a ver si no se molesta el foco. Aquí. Se refleja ese foco, ¿verdad? Pero se alcanza a leer o no. Ya lo esencial ya. Sí, profesor, ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, Pero entonces. sí se lee bien, profe, no se preocupe. Sí, vamos a ver. Entonces, dadas dos funciones cualesquiera. Por ejemplo, f, que tiene un dominio contenido en los números reales y tiene pues un contradominio, y una función g, que tiene un dominio g hacia los números reales. Entonces, definimos 4 operaciones fundamentales. Operaciones fundamentales entre funciones, ¿no? ¿Cuáles son las 4 operaciones? La suma. Una es la suma, que consiste en poner aquí f más g. F más g se define como calculamos la imagen de f en x y le sumamos la g. Y la x debe pertenecer al dominio, a la intersección de los dos dominios. ¿Vale? Profe, ¿puede bajar la cámara, Sí. por favor? Ahí así, ¿no? La suma y la resta, que sería f menos g de x, es a f de x, le resto g de x, ¿verdad? Para toda x aquí en el dominio de f, intersección con el dominio de g. Es decir, aquí la suma y la resta quedarían así. Así quedaría la suma y la resta de funciones. Al parejo. F más G de X es igual a F de X más G de X igual para toda X en la intersección de la intersección de los dos dominios. Muy bien. Por ejemplo, si ustedes, ¿qué funciones conocen? Ejemplos. Si ustedes tienen que f de x es igual a 3x más 1 y g de x es igual ¿a qué será? Y g de x es igual a 2x menos 3. El dominio de f y de g son los mismos, ¿verdad? ¿Qué serían los dominios de f y de g? Pues serían todos los reales. Y ustedes saben que
que esta función, ¿Podría bueno, bajar tantito la cámara, profesor? sí, para que la cosa sea más interesante, ¿verdad? Aquí le podríamos poner menos 2x menos 3 si quieren, o más 3. Ajá. Tenemos ahí dos rectas, ¿sí? Y si sumamos, ¿qué tenemos? F más G, ¿qué es? F más G. Pues sería f de x más g de x equivale a sumar dos binomios, 3x más 1 menos 2x más 3. En total queda x más qué? Más 4. Ajá. Se suman. Y 2, f menos g de x, ¿qué sería? Pues sería f de x menos g de x. Entonces f de x es 3x más 1 menos 2x más 3, ¿sí? Al hacer una Profe, ¿puede suma, bajar la... así, al hacer una suma, aquí se convertiría en 5x y menos 3, ¿no? Ujú. La suma de rectas es otra vez una recta, ¿estamos de acuerdo? La suma de suma de rectas es otra vez. La suma de rectas es otra vez una recta. ¿Quieren hacer los dibujos para ver cómo quedan? ¿Quieren ver los dibujos? Sí, profe. Ujú. Entonces, copien esta parte y vamos a hacer los dibujos de esas rectas. Profe, Sí, en la resta puso el resultado 5x menos 3. sí, porque al restar le cambiamos de signo aquí, ¿verdad? Menos por menos da más. 3x más 2x es 5x. Y aquí queda menos 3 más 1. Aquí Sería sería menos 2, ¿no? menos 2, sí, menos 2. Ah, Gracias. sí. Menos 2. Menos 2. ¿Puede Ajá. bajar su cámara, profe, tantito, por favor? ¿Bajarle o cómo? ¿Así? ¿Así? Ahí, sí, gracias. Sí. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar así gráficamente qué es lo que está sucediendo con la suma y con la resta, ¿ok? Gráficamente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la suma?
Con la suma, ¿qué sucede? Vamos a ver. Tenemos dos rectas, f de x igual a 3x más 1. Es una recta con pendiente 3. Si la x vale 0, pasa por el 1. ¿Sí? Y si la x vale, si la y vale 0, pasa por menos 1/3. Entonces es una recta que viene por aquí, ¿no? Así. Por menos 1/3 es una recta que pasa por aquí. Es una recta con pendiente positiva. Que es de esta forma. Así. Esta es la f de x. Luego, la otra recta g de x es igual a... La otra recta es menos 2x más 3. Entonces, si la x vale 0, pasa por el 3. Y si la x vale... Si la y vale 0, entonces esto es f. Entonces g, si la y vale 0, pasa por 3 medios. Si esto es 1 y esto es 2, 3 medios está por aquí y la otra recta viene así. Tenemos esas dos rectas. ¿Está bien? Entonces, la suma que sería representada por f más g, sería esta suma f de x, que nos dio x más 4. Quiere decir que cuando la x vale 0, la y vale 4, ¿sí? Y si la x vale menos 4, sería 1, 2, 3 y menos 4. Sería una recta que pasaría por aquí. Esta es la suma de las dos rectas. ¿Se dan cuenta? La suma de las dos rectas. ¿Y la resta? ¿Cuál es la resta? La resta es 5x menos 2. F menos g. F menos g de x es igual a 5x menos 2. Bueno, pues si la x vale 0, pasa por menos 2. Aquí está menos 2. Y si la y vale 0, es por 2/5, entonces 2/5 sería más o menos por aquí, ¿verdad? Sería la gráfica de una función que va así, ¿no? Esa sería la resta, la verde. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si sumamos o restamos dos rectas, el resultado es una recta. Ajá. ¿Está bien o no? A ver qué comentarios. La suma es esta recta. La suma y la resta, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se vería la suma de una recta con una parábola? ¿Qué nos quedaría?
A ver, comentarios. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo ven? ¿Está claro o no está claro? Sí, profesor, sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que es el producto de funciones. Producto de funciones. ¿Cómo se define el producto de funciones? Sí, vamos a ver. O multiplicación de funciones. ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? Bueno, la multiplicación de funciones igual 3, la operación 3 multiplicación. Pues en la multiplicación de funciones escribimos f por g de x y simplemente multiplicamos f de x por g de x. Para toda x, ¿en dónde? En el dominio de f, intersección con el dominio de g. ¿Sí? Y la división es f entre g, f sobre g, y aquí dividimos f de x entre g de x. ¿Y esto es igual a qué? Para toda x en el intervalo del dominio de f, intersección el del dominio g asterisco de g. ¿Quién es de asterisco de g? Pues son todos, es el dominio de g, excepto los x en el dominio de g, donde g de x es 0. Es decir, donde g de x es 0, no se admite porque allí no estaría definida la función, excepto en esos puntos, ¿no? ¿Sale? Profe, ¿podría ver tantito su cámara hacia la hacia la izquierda? ¿Así? Sí, Ok. gracias. Profe, ¿qué puso al final después de los 2 puntos? G de x igual a 0. Así, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Bueno, aquí ya. Bueno, usando los mismos ejemplos que tenemos aquí, podríamos ver cómo es el producto, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si. Entonces, con estos ejemplos que tenemos, ejemplo, dadas las funciones que tenemos aquí, ¿verdad? Las que, con las funciones del ejemplo 1,
Ajá. Con las funciones del ejemplo 1, pues tomamos f por g, pues sería simplemente multiplicar 3x más 1 por menos 2x más 3. Fíjense. Es decir, 3x más 1 por 2x menos 3. Y aquí para toda x en el dominio de f. Ajá, intersección con el dominio de g, ¿no? ¿Sí? O sea, podríamos decir que el dominio de g, dominio de f por g, es el dominio de f intersección con el dominio de g. Ajá. ¿Y qué nos daría ese, como resultado, ese producto? ¿Qué gráfica nos? No, pero ¿qué gráfica nos daría ese producto? Una parábola. Nos daría una parábola, ¿verdad? Vamos a dibujar esa parábola aquí mismo. Ajá. Entonces, el verde es la suma, digo, el azul es la suma, el verde es la resta, y el rojo que sea, ¿sí? El rojo, vamos a ver que sea la parábola. Fíjense, ¿quién era F? F es esta línea negra y G es esta otra línea negra, ¿sí? ¿Puede subirla a su cámara, por favor? Entonces vamos a ver la gráfica del Gracias. producto. Vamos a ver la gráfica del producto, cómo queda. Es interesante ver cómo queda, ¿no? Esta es la gráfica de G y esta es la gráfica de F. Entonces, si nosotros conocemos las gráficas de estas funciones, podemos graficar la parábola. ¿Cómo le vamos a hacer para graficar la parábola? Ubicamos donde tanto F como G se hacen cero. ¿En dónde se hacen cero? Pues en esta línea se hacen cero. Y en esta región también se hacen cero. ¿Sí? Si se fijan ustedes, ¿cuál era la intersección de este punto? De la parábola F, ¿cuál era el punto de intersección? Era menos un tercio, ¿verdad? Menos un tercio, si intersectábamos al eje de las X en menos un tercio. Menos un tercio. Y la G intersectaba ¿en qué punto? En 3 medios, aquí sería 3 medios. Entonces, en estos dos puntos, las parábolas, las rectas son positivas, ¿se dan cuenta? Quiere decir que la parábola va a subir aquí y va a bajar. Ajá. ¿Por qué? Porque las dos rectas son positivas. De menos infinito a menos un tercio, las dos rectas, una recta es negativa y la otra es positiva. Por lo tanto, el producto va a ser negativo y la rama se viene hacia abajo. Y lo mismo sucede cuando la X es mayor que 3 medios. Una recta está encima del eje de las Y, ¿sí? X, el eje de las X, y la otra está por abajo. Por lo tanto, el producto, una es negativa y la otra es positiva, y entonces la parábola viene así, ¿se dan cuenta? Esa es la gráfica del producto. Una parábola. ¿Sí? El producto es una parábola. ¿Quién será entonces el cociente? ¿Quién será F entre G? F entre G sería dividir 3X más 1 entre, ¿sí? 3X más 1 entre
menos 2x más 3. ¿Sí? Menos 2x más 3. ¿Cuál es el dominio? Pues sería aquí para toda x en que pertenecen al dominio de f y al dominio de g, asterisco, ¿verdad? Ajá. Ese serían todos los reales excepto el 3 medios. Excepto 3 medios. Ajá. Entonces, ahí, ¿cuál sería la gráfica? Aquí sí no tengo un color un poco diferente. Sería un azul más bajo. Ajá. ¿Cuál sería la gráfica aquí? En menos 3 medios, o en 3 medios más bien, tendré una asíntota vertical. ¿Sí? Una asíntota vertical. Ajá. ¿Cómo sería la gráfica del cociente entonces? A ver. El numerador en este caso es la f. ¿Sí? El numerador es la f. Por lo tanto, la asíntota vertical es 3 medios. ¿Qué sería esta asíntota? Asíntota vertical. 3 medios. ¿Sí? La asíntota horizontal también sería 3 medios. Menos 3 medios. Menos 3 medios. Nos daríamos aquí. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Sería el cociente entre 3 y menos 2. Porque recuerden ustedes que aquí dividimos entre x y aquí nos quedaría 3 más 1 entre x y menos 2 más 3 sobre x. Y entonces nos quedaría menos 3 medios. Entonces, la otra asíntota sería aquí 1 menos 1 menos 2 y 3 medios se encuentra por aquí. Entonces, como el numerador es 0 en esta parte, quiere decir que la gráfica va a ir de esta forma. Y de este lado, pues tiene que ser una gráfica de esta forma. ¿Sí? Entonces, este azul, ay, perdón.
¿Sí? Aquí tenemos entonces las 4 operaciones. La hipérbola, el cociente f entre g, ¿sí? El rojo es el producto f por g de x es igual a 3x más 1 por menos 2x más 3. El cociente f entre g, 3x más 1 entre menos 2x más 3. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta recta me dice que esta parte de la hipérbola queda por encima del eje de las x y a partir de menos 1/3 junto con esta otra quedan por abajo. Esto no pertenece a la gráfica. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí es las 4 operaciones elementales. La suma de rectas es otra vez una recta. La resta de rectas es una recta. El producto de rectas es una parábola. Y el cociente de rectas es una hipérbola. ¿Sí? ¿Lo notan? Es una hipérbola. ¿Está bien o no? ¿Queda claro? ¿Podría explicar otra vez cómo graficó ese último punto, por favor? Esta gráfica, ¿no? Sí. Bueno, sí. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? F es esta línea recta. La línea recta negra que cruza el eje de las X. Esta recta cruza el eje de las X. ¿Sí? Es el numerador. Y el denominador es esta otra recta que viene aquí. ¿Vale? Muy bien. El denominador se hace 0 cuando intersectamos al eje de las X. Y eso significa que yo no puedo dividir entre este número, ¿verdad? Porque está siendo 0. ¿Correcto? Entonces quiere decir que se convierte en una asíntota vertical esta intersección con el eje de las X. ¿Sí? Es decir, por aquí vamos a tener una asíntota vertical. Y por el otro lado, en el numerador, en este punto, la recta se hace 0. Significa que el numerador se hace 0 y por lo tanto la hipérbola tiene que pasar por este punto. ¿Correcto? En este intervalo de menos 1/3 a 3/2, las dos rectas están por encima del eje de las X. Por lo tanto, la hipérbola, lo que resulta de dividir, queda por encima del eje de las X y como esto es una asíntota, se tiene que pegar a esa asíntota. Ajá. ¿Correcto? Luego, ¿cuál es la asíntota horizontal? La asíntota horizontal, recuerden que la calculamos dividiendo, ¿sí? Dividiendo entre X. 3X entre X nos da 3, más 1 entre X, menos 2, más 3 entre X. Cuando X es muy grande, estos términos se hacen 0. Son despreciables. Por lo tanto, cuando X es muy grande, yo tengo que Y es igual a menos 3/2. Entonces, Y igual a menos 3/2 es esta recta. Esta es la asíntota horizontal. ¿Sí? En la intersección de estos puntos se encuentra el centro de la hipérbola, ¿correcto? Ahí se encuentra el centro de la hipérbola. ¿Correcto? Entonces,
En el intervalo de menos infinito a menos un tercio, la hipérbola es negativa, pero como se topa aquí con la asíntota, ya no la puede cruzar, sino que se queda aquí, ¿verdad? Y de este lado, no puede quedar por encima porque esta es una asíntota. Tanto la recta, que es el denominador, como el numerador son positivas, solo que allá no se alcanza a dibujar. Entonces esto es negativo, pero como esto es asíntota, tiene que venirse hacia abajo y como es asíntota yo ya no la puedo cruzar y por lo tanto me quedo ahí. Ajá. Entonces significa que esta gráfica es el cociente de f entre g. ¿Qué hemos visto con este ejemplo? Que la suma de rectas es una recta, que la resta de dos rectas es otra vez una recta, que el producto de dos rectas es una parábola y el cociente de dos rectas es como una hipérbola. ¿Está bien? Es una hipérbola. ¿Sí? ¿Qué piensan de lo que acabamos de afirmar? Ahora sería interesante ver qué creen ustedes que dé la suma de una recta con una parábola. La resta de una recta con una parábola. ¿Qué creen ustedes que pase? O la suma de una recta con una hipérbola. ¿Qué creen ustedes que pase ahí? ¿Podría ser una hipérbola, profesor? Sí, por ejemplo, se ve natural que la suma de una recta con una parábola tiene que ser una parábola, ¿están de acuerdo? Porque domina el término cuadrático y solamente suman los términos lineales, ¿están de acuerdo? Si suman una recta con una parábola, gana la parábola, ¿sí? Pero si suman una recta con una hipérbola, ¿qué pasará ahí? ¿Quién gana, la hipérbola o la recta? ¿Qué piensan de eso? ¿Ganará la recta o ganará la parábola? Pues vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué les parece? Como un ejemplo final, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. ¿Cuál sería el caso más sencillo? Bueno, podríamos decir que en general recta más recta más recta 1 más recta 2 es igual a una recta, ¿verdad? O sea, si suman o restan rectas, el resultado es una recta, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Si ustedes multiplican una recta por otra recta, el resultado es una parábola, ¿verdad? ¿Sí? Si dividen una recta entre otra recta, el resultado es una hipérbola, ¿estamos? Como que se siente eso, ¿no? Recta entre recta es una hipérbola. Pero ¿qué pasa si ustedes recta más parábola? ¿Qué será una recta más parábola? ¿Qué es? ¿Qué les da? Parábola, ¿verdad? Sí. ¿Qué les da una parábola o no les da una parábola?
si suman una recta o restan una recta. Por ejemplo, cuando ustedes tienen aquí f de x igual a una recta, que es la más sencilla, más x cuadrada, ¿esto qué nos da? ¿Quién gana ahí? ¿Qué hacen para ver que es una? Seguramente con Enrique, Hugo Enrique, les enseñó a completar el trinomio, ¿verdad? Que es un medio al cuadrado, ¿sí? Y entonces aquí nos quedaba x más un medio al cuadrado menos un cuarto. Sí, a la hora de completar suban una recta con una parábola, pues les queda este trinomio. ¿Y qué va a resultar? Pues va a resultar una parábola que está recorrida ¿cuántas unidades? Un medio hacia atrás y un cuarto hacia abajo. El vértice, ¿no? ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues una parábola. Ajá. Es una parábola que está ahí, ¿no? Y ya factorizando, pues esto nos da un producto de una recta con 1 más x al cuadrado, ¿no? Una recta con una parábola, al factorizar, nos da una parábola. Pero si ustedes suman una recta más... Profe, ¿puede bajarle un poco la cámara, por favor? ¿Sí? Si ustedes suman una recta más una... Sé que es una recta más una parábola, es una parábola, ¿verdad? Pero si ustedes suman una 5, si sumamos una recta más una hipérbola, ¿qué nos queda ahí? ¿Qué será eso? Una recta más una hipérbola. ¿Qué es lo que nos da? Sí, ¿qué nos daría? Entonces, si sumamos una recta más una... Sí. Y tienen aquí la parábola, digo la hipérbola, viene así, ¿verdad? Y aquí tienen la hipérbola del otro lado. Si ustedes suman la recta con la parábola, al rojo le van a sumar cada vez menos. Entonces, y aquí este punto se va a desplazar al doble. Aquí va a pasar por el 2. Entonces les va a quedar una gráfica así, mira. ¿Sí? Y abajo le van a restar cada vez menos. Y aquí se va a ir al doble, pero hacia abajo, y entonces van a tener una curva así, ¿no? Que no es hipérbola, sino que es una cosa más rara, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se dibuja esa parte? Esa es la suma de una recta más una hipérbola. Les queda una cosa así, una asíntota oblicua. Ojalá se acuerden esta cuando lleven cálculo diferencial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal si le restan si aquí en lugar de sumarle le restan la hipérbola, qué va a pasar? X menos 1 entre X. ¿Qué gráfica nos daría eso?
Una recta menos una hipérbola, ¿qué nos quedaría? A ver, ¿quién dibuja esta última? ¿Cómo nos quedaría? Pues vamos hacia el otro lado del pizarrón. Vamos a este lado. Porque queríamos ver quién es la suma de una recta menos la resta de una hipérbola, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener aquí. Tenemos la recta. Y de este lado vamos a tener la hipérbola, X. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener la hipérbola, pero ahora como tiene signo menos, está de este lado, ¿no? ¿Vale? ¿Qué va a pasar aquí? Que en este punto tienen signos opuestos. Entonces aquí la resta o la suma tiene que ser 0. Y tiene que pasar por aquí. Ajá. Y si pasa por ahí, y en este punto, pues esto cada vez yo le voy a restar menos y de todas maneras la asíntota se va a ir de este lado. Sí. Y aquí a esta parte le voy a ir agregando, entonces me va a venir así la gráfica. Ajá. ¿Y qué va a pasar de este lado? Pues va a pasar de este lado que aquí en algún punto valen lo mismo, entonces aquí va a ser 0. ¿Y qué va a pasar entonces? Que esta asíntota se va a preservar, pero entonces yo me voy a pegar a esa línea negra. Entonces, si se dan cuenta, lo que me va a quedar es una gráfica que va a pasar por aquí y va a conservar esa asíntota, la X igual a 0. Y esta asíntota es oblicua y me va a quedar así la gráfica. Va a quedar así. ¿Cómo ven? Esta va a ser f de x igual a 1 entre x, la verde. Ajá. Son dos ramas, ¿sí? Partidas o separadas por esa asíntota oblicua. ¿Se dan cuenta? Ajá. Entonces, como que la suma de una recta con una hipérbola
Es algo medio raro, ¿no les parece? Se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias. A usted, Bueno, profesor. pues el próximo miércoles les voy a enviar un examen, un tipo de examen, porque recuerden que el viernes tenemos el segundo parcial, ¿sí? Pues hay que trabajar, no se desanimen y que tengan buena tarde. Igualmente, Gracias, profesor. profe, igualmente. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.